Hola familia Medici, hoy vamos a ver un cuestionario de embriología del sistema cardiovascular. Este cuestionario fue tomado directamente del libro de embriología clínica de Moore, la 11ª edición, y es prácticamente todo el capítulo resumido en cuestionarios. Espero que les sirvan para sus exámenes o lo que necesiten. Bueno, empezamos. ¿Cuál es el primero de los grandes sistemas embrionarios en funcionar? El sistema cardiovascular. El corazón y el sistema vascular primitivos, ¿en qué semana aparecen? Hacia la mitad de la tercera semana. ¿A qué se debe este desarrollo cardíaco tan temprano? A que el embrión, en rápido crecimiento, no puede satisfacer sus necesidades nutricionales y de oxigenación únicamente por difusión. ¿Cuáles células progenitorias cardíacas pluripotenciales contribuyen a la formación del corazón? Son dos poblaciones de células precursoras cardíacas mesodérmicas distintas y células de la cresta neural. ¿Cuáles son las dos poblaciones de células precursoras cardíacas primitivas? Células mesodérmicas de la línea primitiva y las células progenitoras cardíacas del mesodermo faríngeo. ¿Qué se origina de las células mesodérmicas de la línea primitiva? Dos bandas bilaterales de campo cardíaco primario. ¿Qué se origina de las células progenitoras cardíacas del mesodermo faríngeo? El segundo campo cardíaco, que se sitúa medialmente respecto al primer campo cardíaco. ¿En qué día bilateralmente el mesodermo lateral consta de dos componentes? Hacia el día 18. ¿Cuáles son los dos componentes que forman el mesodermo lateral? La somatopleura y la esplacnopleura. ¿Qué componente del mesodermo lateral origina la mayoría de los componentes cardíacos? La esplacnopleura. ¿En qué día el corazón embrionario empieza a latir? Desde los 22 o 23 días el corazón ya late por sí mismo. ¿En qué semana inicia el flujo de sangre? Hacia la cuarta semana, y los latidos cardíacos se pueden visualizar mediante ecografía Doppler. ¿Qué células originan el miocardio ventricular y la pared miocárdica del infundíbulo de salida? Células progenitoras del mesodermo faríngeo. ¿Qué expresión de gen es importante para la especificación de los progenitores cardiogénicos del primer arco faríngeo? Gen ID, inhibidor de la unión ADN1 y proteína HLH. ¿Qué factor contribuye al rápido proceso de crecimiento y alargamiento del tubo cardíaco? Una segunda oleada de células progenitoras procedentes del mesodermo faríngeo, que sería el segundo campo cardíaco. La expresión de qué gen en el endodermo y el mesodermo faríngeo desempeña una función crucial en el desarrollo del infundíbulo de salida. La expresión de HES1. ¿Qué genes se expresan en los túbulos endocárdicos primitivos bilaterales y en la fase avanzada de la morfogénesis cardíaca? Los genes hélice, asa hélice, básicos delta HANT y E-HANT. ¿Qué genes son expresados por células precursoras cardiogénicas que preceden de la línea primitiva? MEF2C y PITX2. ¿Qué venas drenan el primorio del corazón de un embrión de 4 semanas? Las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales comunes. ¿Qué venas devuelven sangre pobremente oxigenada procedente de la vesícula umbilical? Las venas vitelinas. ¿Qué venas transportan sangre bien oxigenada del saco coriónico? Las venas umbilicales. ¿Qué venas devuelven al corazón sangre escasamente oxigenada que procede del cuerpo del embrión? Venas cardinales comunes. ¿Qué venas
siguen el conducto onfaloentérico hasta el embrión? Las venas vitelinas. Es el tubo estrecho que conecta la vesícula umbilical con el intestino primitivo medio. El conducto onfaloentérico, tras atravesar el septo transverso de las venas vitelinas, alcanzan el extremo venoso del corazón, el seno venoso. ¿Qué vena vitelina involuciona? La vena vitelina derecha. ¿Qué vena vitelina forma la mayor parte del sistema hepático y una parte de la vena cava inferior? La vena vitelina izquierda. ¿Qué venas discurren a cada lado del hígado y transportan sangre bien oxigenada desde la placenta hasta los senos venosos? Las venas umbilicales. Una vez que pierden su conexión con el corazón, ¿dónde se vacían las venas umbilicales? En el hígado. ¿En qué semana desaparece la vena umbilical derecha? En la 7ª semana. ¿Qué vena se convierte en el único vaso que transporta sangre bien oxigenada desde la placenta hasta el embrión? La vena umbilical izquierda. La porción caudal persistente de la vena cava inferior se convierte en la vena umbilical. Forma una derivación a través del hígado y permite que la mayor parte de la sangre que procede de la placenta alcance directamente el corazón. El conducto venoso. Constituyen el sistema de drenaje venoso principal del embrión las venas cardinales. ¿Cuáles son las primeras venas que se desarrollan? Las venas cardinales anterior y posterior. ¿Qué drenan las venas cardinales anterior y posterior? La porción craneal y caudal del embrión, respectivamente. ¿En qué semana las venas cardinales establecen conexión entre sí? Durante la 8ª semana. Este cortocircuito sanguíneo, formado por la anastomosis de las cardinales, ¿qué forma? La vena brachiocefálica izquierda. ¿Cómo se forma la vena cava superior? A partir de la vena cardinal anterior derecha y la vena cardinal común derecha. Se desarrollan principalmente como los vasos mesonefros, las venas cardinales posteriores. ¿Son los únicos derivados adultos de las venas cardinales posteriores? La raíz de la vena ácigos y las venas ilíacas comunes. ¿Qué venas sustituyen y complementan a las venas cardinales posteriores? Las venas subcardinal y supracardinal. ¿Qué venas aparecen primero, las subcardinales o las supracardinales? Las venas subcardinales. ¿Cómo están conectadas entre sí las venas subcardinales? Por la anastomosis subcardinal. ¿Cómo están unidas las venas subcardinales y las venas cardinales posteriores? Por los sinusoides mesonéfricos. ¿Qué forma las venas subcardinales? El origen de la vena renal izquierda, las venas suprarrenales, las venas gonadales y un segmento de la vena cava inferior. ¿Dónde queda desestructurada las venas cavas supracardinales? En la región de los riñones. Encima de la región de los riñones, las venas supracardinales se unen a través de una anastomosis que está representada en el adulto por las venas ácigos y hemiácigos. ¿Dónde degenera la vena supracardinal izquierda? Por debajo de los riñones. ¿Qué vena se convierte en la porción inferior de la vena cava inferior? La vena supracardinal derecha. Se forma
a través de una serie de cambios en las venas primitivas del tronco del cuerpo, la vena cava inferior. ¿Cuáles son los 4 segmentos principales por los cuales se forma la vena cava inferior? Un segmento hepático, un segmento prerrenal, un segmento renal y un segmento postrenal. Procede de la vena hepática y de los sinusoides hepáticos. El segmento hepático procede de la vena subcardinal derecha. El segmento prerrenal procede de la unión de las venas subcardinales y supracardinales. El segmento renal procede de la vena supracardinal derecha. El segmento postrenal. ¿Por qué arterias son irrigados los arcos faringeos en la 4ª y la 5ª semana? Por las arterias de los arcos faringeos. ¿De dónde se originan las arterias de los arcos faringeos? En el saco aórtico. ¿Dónde finalizan las arterias de los arcos faringeos? En la aorta dorsal. Las porciones caudales de aortas se fusionan y forman la aorta torácica abdominal. El segmento izquierdo de las aortas dorsales bilaterales forman la aorta primitiva. ¿Cuántas ramas de la arteria dorsal existen? Aproximadamente 30. ¿Qué nombre reciben las 30 ramas de la aorta dorsal? Arterias intersegmentarias. ¿Por dónde discurren las arterias intersegmentarias? Entre los somitas y sus derivados a los que irrigan. Las arterias intersegmentarias del cuello se unen para formar la arteria vertebral. En el tórax, las arterias intersegmentarias permanecen como arterias intercostales. La mayoría de las arterias intersegmentarias del abdomen forman las arterias lumbares. El quinto par de las arterias intersegmentarias lumbares forman las arterias ilíacas comunes. En la región sacra, las arterias intersegmentarias forman las arterias sacras laterales. En las ramas ventrales unilaterales de la aorta dorsal irrigan la vesícula umbilical, la alantoides y el corión. Alcanzan la vesícula después del intestino primitivo las arterias vitelinas. Derivados de las arterias vitelinas que permanecen el tronco celíaco, la arteria mesentérica anterior y la arteria mesentérica inferior. ¿Qué irriga el tronco celíaco? El intestino primitivo anterior. ¿Qué irriga la arteria mesentérica anterior? El intestino primitivo medio. ¿Qué irriga la arteria mesentérica inferior? El intestino primitivo posterior. Discurren a través del tallo de conexión y se continúan con los vasos del corión las arterias umbilicales. ¿Cuál es la función de las arterias umbilicales? Transportar sangre escasamente oxigenada hasta la placenta. Las porciones proximales de las arterias umbilicales se convierten en las arterias ilíacas internas y las arterias vesicales superiores. Las arterias distales de las porciones umbilicales se convierten en ligamentos umbilicales mediales. Se forman a partir del mesodermo esplánico que rodea la cavidad pericárdica, el miocardio. El tubo endotelial fino está separado del miocardio grueso por
gelatina cardíaca. Se convierten en el revestimiento endotelial interno del corazón, el tubo endotelial. Al revestimiento endotelial interno del corazón se le denomina endocardio. Se convierte en la pared muscular del corazón, el miocardio primitivo. La pared muscular del corazón se llama miocardio. Procede de las células mesoteliales que se originan a partir de la superficie externa del seno venoso, el pericardio visceral o pericardio. El corazón tubular se alarga con zonas alternadas de dilatación y constricción denominadas bulbo cardíaco, ventrículo, aurícula y seno venoso. Estructuras por las cuales está formado el bulbo cardíaco: el tronco arterioso, el cono arterioso y el cono cardíaco. ¿A qué se debe el crecimiento del tubo cardíaco? A la integración de los miocardiocitos. Los miocardiocitos se diferencian a partir de el mesodermo en la pared dorsal del pericardio. Se continúa cranealmente con el saco aórtico, el tronco arterioso. Contribuyen a la formación de los extremos arterial y venoso del corazón en desarrollo, células progenitoras del segundo campo cardíaco y células de la cresta neural. Reciben las venas umbilicales vitelinas y cardinal común procedentes del corión, el seno venoso. ¿Entre qué días el corazón tubular sufre un giro hacia la derecha formando el asa bulboventricular? Entre los días 23 y 28. El seno venoso desarrolla una serie de expansiones laterales denominadas cuernos sinusales. El corazón primitivo está suspendido inicialmente por la pared dorsal por el mesocardio dorsal. Al degenerar la parte central del mesenterio dorsal se forma el seno pericárdico transversal. Las contracciones iniciales del corazón tienen un origen miogénico. Inicialmente la circulación a través del corazón primitivo es ¿de qué tipo? Flujo-reflujo. ¿En qué semana aparecen contracciones coordinadas del corazón que provocan un flujo unidireccional? Hacia el final de la cuarta semana. La sangre que alcanza el seno venoso, ¿de dónde procede? En el embrión, la placenta y la vesícula umbilical. La sangre procedente del seno venoso, ¿qué estructura alcanza? La aurícula primitiva. El flujo de sangre procedente de la aurícula primitiva, ¿por qué está controlado? Por las válvulas sinoauriculares. ¿Cómo llega la sangre al ventrículo primitivo? A través del conducto auriculotemporal. Cuando se contrae el ventrículo, la sangre bombeada a través del bulbo cardíaco y del tronco arterioso hacia el saco aórtico. Las aortas dorsales distribuyen la sangre en el embrión a la vesícula umbilical y la placenta. La división del canal AB, auriculoventricular, y de los primordios de las aurículas, los ventrículos y los infundíbulos de salida inician ¿en qué semana? En la cuarta semana. La división del canal AB y de los primordios de las aurículas, los ventrículos y los infundíbulos de salida terminan ¿en qué semana? En la octava semana. Esta vena
aparece en forma de una evaginación de la pared auricular dorsal, inmediatamente a la izquierda del septum primum. La vena pulmonar primitiva. La orejuela izquierda procede de la aurícula primitiva. La división del ventrículo primitivo está señalada inicialmente por una cresta media denominada tabique interventricular. Comienzan a desarrollarse a partir de 3 tumefacciones del tejido subendocárdico alrededor de los orificios de la aorta y el tronco pulmonar, las válvulas semilunares. En el ventrículo derecho, el bulbo cardíaco está representado por el cono arterioso. El cono arterioso o infundíbulo da origen a el tronco pulmonar. El ventrículo izquierdo, el bulbo cardíaco forman las paredes de el vestíbulo aórtico. ¿Qué estructura actúa como marcapasos temporal del corazón antes del seno venoso? La aurícula. ¿En qué semana se desarrolla el nódulo sinusal? En la 5ª semana. El nódulo SA se localiza en la parte derecha de la aurícula derecha. La parte alta de la aurícula derecha. ¿En qué semana el patrón de las arterias de los arcos faringios primitivos se transforma en la disposición arterial fetal final? Durante la 8ª semana. ¿Qué factor de transcripción regula la migración de las células de la cresta neural que contribuyen a la formación de las arterias de los arcos faríngeos? TBX1. ¿Cuáles son los derivados del primer par de arterias de los arcos faríngeos? Arterias maxilares, arterias carótidas externas. ¿Qué irrigan las arterias maxilares? Los oídos, los dientes, músculos del ojo y músculos de la cara. ¿Cuáles son los derivados del segundo par de los arcos faríngeos? Las arterias del estribo. ¿Cuáles son los derivados del tercer par de arterias de los arcos faríngeos? Las arterias carótidas comunes y arterias carótidas internas. ¿Cuáles son los derivados del cuarto par de los arcos faríngeos? Parte del callado de la aorta, parte proximal de la arteria subclavia derecha. ¿Cuáles son los derivados del sexto par de arterias de los arcos faríngeos? Parte proximal de la arteria pulmonar, conducto arterioso, parte proximal de la arteria pulmonar derecha. ¿En qué semana comienza a desarrollarse el sistema linfático? A final de la 6ª semana. Las células epiteliales precursoras de los vasos linfáticos proceden de las venas cardinales. ¿Cuántos sacos linfáticos primarios existen al final del periodo embrionario? 6. ¿Cómo se dividen los 6 sacos linfáticos primarios? 2 sacos linfáticos yugulares, 2 sacos linfáticos ilíacos, un saco linfático retroperitoneal y una cisterna del quilo. Se ubican en la proximidad de la unión de las venas subclavias con las venas cardinales anteriores los sacos linfáticos yugulares. Se localizan en la proximidad de la unión entre las venas ilíacas y las venas cardinales posteriores los sacos linfáticos ilíacos. Se localiza en la raíz del mesenterio de la pared abdominal posterior el saco linfático retroperitoneal. Se localiza dorsalmente al saco linfático retroperitoneal la cisterna del quilo. Células mesenquimales invaden cada saco linfático y convierten su cavidad en una red de conductos linfáticos denominados primordios de los senos de los ganglios linfáticos. ¿En qué semana empiezan a desarrollarse las placas de Peyer? En la semana 19. Y con eso terminamos. Espero que les sea útil y estaremos pronto con otro más.